buenas, saludos a todos los que están viendo este video, desde donde nos estén mirando, desde nos estén viendo. Voy a poner aquí un opening de un canal de YouTube que voy a hacer una video reacción y yo sé que van a conocer la persona que estoy hablando, los que lo conocen. Hace mucho tiempo no sabía, no lo había visto en las redes ni nada. Voy a poner rapidito por aquí para que vean. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Querido amigo católico, usted... Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Para los que no lo conocen, sacerdote colombiano, católico, creo que actualmente está activo en la ciudad de Ohio. No está activo en YouTube, en su canal. No sé, desconozco, escuché algo de qué fue lo que le sucedió. Realmente yo no tengo una idea, escuché algo, pero no, yo cuando no estoy seguro de las cosas, pero no me gusta decir cosas que, ¿verdad? Que tal vez no sean ciertas y como no tengo la data exacta, si alguien sabe, pues que me deje saber. Nada, quiero hacer una video reacción de este video, él hablando él siempre estaba hablando en contra del protestantismo, apologeta al fin, y hablando sobre nuestra fe católica y la verdad de nuestra fe católica. Y hoy quise nada, hacer una video reacción de este video. Él tiene muchos videos. Él no está activo en YouTube, pero su canal está todavía vigente. Pueden ir y ver sus videos. Quiero hacer una video reacción sobre este video que él hizo, fue uno de mis favoritos, de los que más me gustó de los que él hizo, porque él explica de una manera tan sencilla y de una manera que se puede entender, porque él no viene con me gusta la manera en cómo él lo hacía, porque él no viene con mucho tecnicismo, él iba al grano, él iba al grano. Él es un gran teólogo, un gran sacerdote, tiene mucho conocimiento también de la Biblia y es un magnífico apologeta, así como el padre Luis Toro, y él me encanta porque la manera en que él explica, en la manera, los ejemplos que él da y la narrativa y la historia y cómo narra la historia también, pues es bien interesante. Y quiero, nada, hacer una video reacción de este video de él, uno de tantos que me gustó mucho. Vamos a comenzar el video por aquí. Bien sabe que si no estudia historia, usted va a quedar con los acontecimientos que conoce sin mucha firmeza, sin manera en sí de agarrarse y darle sostén. Usted bien sabe que mi canal es un canal de apologética, defensa de la fe católica. Yo en mis videos no trato de evangelizar o convertir a nadie. Si se puede lograr, pues es una maravilla, pero mi propósito inicial no es ese. Yo lo que deseo es que usted, querido amigo, utilice la cabecita, que utilice bien el cerebro para que no se deje envolver y embaucar por tanta falsa enseñanza que existe a nivel de fe, a nivel de iglesia. En ocasiones tengo que detener el video ya que el contenido le pertenece al padre y a su canal. Voy a estar deteniéndolo, haciendo comentarios, ¿verdad? Añadiendo a sus palabras para poder así ¿verdad? Compartir el video de una manera completa, porque si no YouTube, pues ya usted sabe, me puede tumbar el video. Y como ya saben, comenzó diciendo apologeta, él es defensor de la fe católica. Vamos a seguir escuchándolo a él. Nuestros queridos hermanos separados, que son muchísimos, dicen que ellos vienen desde el mismo Señor Jesucristo y que su iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo.
Entonces usted tiene que ser inteligente y preguntarles que les demuestre eso. Y resulta que por la historia ellos no lo pueden hacer. Mire, querido amigo, todos nosotros, le voy a dar un ejemplo, todos nosotros, cada persona a nivel individual tiene una historia, ¿no? Hay fotografías, tiene papá, mamá, abuelitos, tal vez hay un cuaderno de primaria cuando usted estaba en la escuela, seguramente hay una fotografía de su bautismo o su primera comunión, seguramente hay alguna novia o la esposa, ¿no?, que pueden dar referencia de usted. Usted tiene su historia y yo tengo mi historia y cada uno de nosotros tiene su historia. Entonces podemos saber de dónde vinimos, quién era nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelitos, en qué ciudad nacimos, en qué país nacimos, en qué época, cuál fue nuestro contexto educacional, social, cultural, económico, etcétera. Tenemos una historia y eso hace que nosotros seamos lo que somos hoy. Algo que, ¿verdad? Personalmente yo me pregunto, y esta pregunta se la quiero hacer directamente estas personas que se autodenominan, autoproclaman pastores de iglesia. Algo que yo siempre, ¿verdad? Siguiendo la línea del Padre, ellos están viendo y en las Escrituras, Jesucristo, ¿verdad? Le dijo a los apóstoles que él iba a estar con ellos todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, desde el momento que Jesucristo edificó su iglesia, esa iglesia iba a continuar hasta su llegada. Él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él estaba hablando a un sector cristiano naciente, él estaba hablando a un sector cristiano naciente que ya él venía adoctrinando y les venía diciendo. Entonces, les venía diciendo cómo iban a, ¿verdad? Cómo tenía que manejarse, cómo es que tenían que ser las cosas, porque Jesucristo no vino a improvisar. Todo, si vemos desde el Antiguo Testamento, Dios viene ya, él viene ya con un plan, ya todo está planificado. Aquí no se viene improvisando. Entonces, toda la historia de la iglesia, desde esos cristianos nacientes, todo se ha venido documentando. Y en ningún momento Jesucristo le dijo a los apóstoles que iba a venir un superhéroe, porque todo lo que iba a suceder en la iglesia, Jesucristo se lo dijo a los apóstoles, le dijo que el diablo los iba a zarandear como, ¿verdad? Como hoja seca, que él iba a rogar para que su fe no, no desfallezca. También le dijo claramente, yo estaré con ustedes hasta el fin de los mundos, y hizo una promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso es una promesa. Y también les aseguró que ni el poder del Hades iba a destruir su iglesia. O sea, no hay razón alguna para que el hombre se adjudicara cierta autoridad, decir que iba a reformar lo que Jesucristo ya había formado, porque para eso estaban los concilios. Y vemos los concilios desde los apóstoles, cuando siempre han habido concilios. No es que, no es que voy a venir a cambiar la doctrina, porque eso fue lo que hizo Martín Lutero. Y nada, para que vean, Jesucristo hizo una promesa, Jesucristo estaba adoctrinando a los apóstoles, Jesucristo ya traía un plan, él sabía todo lo que iba a hacer, y la iglesia iba a tener una historia, la iglesia iba a seguir desarrollándose. Y nada, vamos a seguir escuchando al Padre, porque esto es bien interesante lo que él está diciendo. Bien. Y así todos los acontecimientos y todas las instituciones y todo cuanto existe, ¿no?, en nuestro mundo tiene su historia. La historia son todos los acaecimientos que se experimentan en la vida de la persona humana y que quedan consignados por escrito. Entonces, por eso nosotros sabemos sobre lo que le pasó a Abraham Lincoln o a Lenin o a Carlos Marx o a George Washington
o a Platón, o a Sócrates, o a Aristóteles, o a Napoleón, o a Pancho Villa, o a Simón Bolívar, o a Cristóbal Colón, etc. Entonces sabemos la historia de estos personajes importantes en la historia universal. Así como sabemos la historia de cómo empezó determinada empresa, que hoy es bastante conocida, como conocemos la historia de determinada bebida que se consume a lo largo del mundo, etcétera, etcétera. Lo mismo a nivel de fe. Tenemos que conocer la historia porque este aspecto es bien complicado, porque no es lo mismo conocer la historia de una bebida muy famosa, ¿no? El origen de esa bebida y las copias que hay de esa bebida, porque su sabor es tan cautivante y tan delicioso que otras empresas que también tienen su historia han querido igualar el sabor de esa primera bebida que hoy se vende como pan caliente. En las conversaciones que yo tengo con amistades católicos y los no católicos, siempre los animo a que estudien la historia de la iglesia. Esa es la clave para saber hacia dónde vamos, porque tenemos que saber quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes vamos a ser. Tenemos que ir a la historia. Siempre en las conversaciones he dicho, está muy bien leer la Biblia, eso es importantísimo. Eso es mandatorio, como decimos nosotros. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, tener la práctica de la lectura de la Biblia y no solamente leerla, vivirla también, vivir la palabra. Pero se nos pierde algo muy importante y es estudiar la historia de la iglesia. Y no, además de la iglesia, la historia de los cristianos, de los verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos, los que son obedientes a esa iglesia, los que son esos cristianos que son obedientes a esa iglesia, tienen una doctrina y tienen o sea, tienen tienen un orden, como Jesucristo lo estableció. Tenemos que, cuando vayan a estudiar la historia de la iglesia, la historia del cristianismo verdadero, de hecho, a los cristianos dice la palabra que fue en Antioquía donde se le llamó por primera vez cristiano. Mas, sin embargo, fue en Antioquía donde por primera vez también se le llamó a los cristianos católicos. El Papa Ignacio, lo conocemos como el Papa San Ignacio de Antioquía, en el primer siglo, era un papa de la ciudad de Antioquía. Él nombró también llamó a esos cristianos que compartían esa fe, que eran parte de esa iglesia, los llamó católicos. Católicos porque se estaban esparciendo. Y también porque es una iglesia que tenía todos los medios de salvación. Es una iglesia que tenía, que cubría todo, que lo abarcaba todo. Tenía todos los medios de salvación y tenía toda lo que fue la revelación de la verdad de Jesucristo a los apóstoles. Y los apóstoles eran católicos. Muchos evangélicos, muchos pentecostales, testigos, ellos no quieren aceptar que los apóstoles eran católicos. Ellos practicaban la misa, la Eucaristía, luego de la muerte de la Santísima Virgen María. Ellos la veneraban, obviamente, como Madre de Dios. Lo que la Iglesia Católica enseña hoy a nosotros los católicos, esa doctrina, es la misma doctrina de los apóstoles. Y esa es la historia que tienen que todos estudiar. Tienen que ir atrás en el tiempo, porque los cristianos más cercanos a Jesús fueron ellos, porque fueron los cristianos nacientes. Luego de los cristianos, pues vinieron los padres de la iglesia, los padres apostólicos, y vean la manera en cómo ellos
hacían el culto, celebraban el culto, y como nosotros los católicos de antes y los de ahora, aún seguimos esas enseñanzas. Los valores también, los valores cristianos de nosotros, igual que los que nos enseñaron los apóstoles, porque ellos son los que nos abrieron el camino a nosotros y nosotros seguimos el camino de los apóstoles. Por eso la iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica, porque nosotros obedecemos la enseñanza de los apóstoles y los padres de la iglesia, que fueron la, perdónenme que se me olvida esa palabra a veces, los discípulos de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles, sus discípulos, así hasta el sol de hoy, que es la misma doctrina que enseña la iglesia. Por eso siempre animo, vayan, estudien la historia del cristianismo primitivo, cómo cómo se desarrollaban, qué practicaban, cómo lo hacían, cómo era esa iglesia, qué enseñaban, si es que realmente los apóstoles, cada cual cogía por su rumbo y fundaba una iglesia con una enseñanza diferente a la que Jesucristo le enseñó o a la que San Pablo tanto mencionaba en sus cartas. Iba a pueblos, él iba a todas esas regiones y enviaba a sus presbíteros vigilando, ¿verdad? Observando de que la doctrina se siguiera de la manera como ellos la enseñaban. Ellos no fundaban iglesias diferentes como en el sol de hoy, que cualquiera viene, allá escuchó la voz de yo no sé quién y fue revelado, fue tocado, allá abrió una supuesta iglesia y se autoproclamó pastor. Los apóstoles, que son nuestros padres en la fe, los apóstoles, que son nuestros guías aquí en la tierra, después de Jesús, los apóstoles, nosotros debemos seguir la enseñanza apostólica. Todas esas iglesias protestantes, ellos evangelizan por unos escritos apostólicos, mas sin embargo no obedecen esa doctrina apostólica, sino que ellos hablan y ajustan, ¿verdad?, lo que está escrito en los evangelios, ¿verdad?, a la manera de ellos, y entonces pues ahí desarrollan una nueva doctrina. Y eso no lo enseñó nunca los apóstoles. Eso tienen que tenerlo bien, bien, bien presente. Estudiar la historia de la iglesia y la historia del cristianismo primitivo hasta traerlos hasta el sol de hoy. En el mundo entero. Lo mismo la realidad de la Iglesia Católica. Hoy existen muchas iglesias que quieren afirmar o sostienen que vienen desde el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que él iba a edificar una iglesia, la iba a edificar, ¿no? Construiré mi iglesia. Es decir, que es una cuestión procesual, ¿no? Su iglesia. Pero entonces usted va a confrontar con la historia, entonces usted ve que existen diferentes iglesias. Quiero que utilice bien la cabecita, querido amigo, que utilice bien su cabecita. Entonces, si Jesucristo iba a edificar su iglesia, entonces esa iglesia Jesucristo la va a tener que cuidar y la va a tener que proteger. Y por eso la edificó sobre un personaje, sobre Pedro, y eso no se puede desconocer. Y no solamente sobre Pedro, sino que le dio unas llaves a Pedro, y esas llaves, ¿qué significan? Y además le dijo que tenía potestad para atar y desatar, y eso ¿qué significa? Y le cambió el nombre, porque Pedro no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón, y eso ¿qué significa? Y le dijo a Pedro que lo hacía pastor de un rebaño, de unas ovejas, ¿no? Acuerde que Pedro tenía como oficio pescador, y después lo puso como pastor, pero no de animalitos, sino de personas, de rebaño humano. Y eso. Ven lo que estoy mencionando. Ahí el Padre está invitándonos a nosotros a que estudiemos, y estudiemos de una manera
teológica, porque también eso es importante. Tenemos que estudiar de una manera teológica. ¿Qué es la teología? Lo que explica el misterio de las escrituras, ¿ok? El significado, el por qué teológicamente, cuál era el sentido de que solamente María y Juan estaban al frente de la cruz. Esas palabras que Jesucristo le dijo a Juan, ¿verdad? Le dijo, Juan, aquí tienes a tu madre. ¿Por qué Jesucristo le dijo eso? Todo eso tiene una teología, todo eso tiene una explicación más allá, ¿verdad? Del misterio. La teología es magnífica porque la teología es lo que ayuda a comprender el por qué suceden las cosas. El por qué fueron muchas cosas que teológicamente se enseñan en la Biblia. De hecho, los sacerdotes tienen que estudiar teología. La teología es lo que ayuda a comprender bien el mensaje detrás del acontecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos tantos ejemplos que nosotros, el por qué Jesucristo se permitió morir en una cruz, el por qué y de esa manera, por qué fue así, qué enseñanza hay detrás de eso, qué mensaje hay detrás de que eso suceda de esa manera, por qué Jesucristo le dijo le hablaba a los fariseos y le hablaba a veces, le hablaba a los apóstoles y a los que estaba enseñando, les hablaba en parábolas. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, los apóstoles, ¿qué significa eso que tú dijiste? Esa es las cosas que nosotros debemos de dedicarnos, además de ser cristianos y estudiar la Biblia, dedicarnos, procurar aprender teología. La teología te ayuda a comprender todas esas cosas. Todo, todo en la Biblia, todo en la vida de Jesús aquí en la tierra, todo fue una enseñanza, todo lo que dijo. Y habían cosas que se entendían de manera explícita, pero habían cosas que no se entendían de manera explícita. Jesucristo habló explícitamente que Él era el pan de vida. Dijo, este es mi cuerpo, este es mi carne. ¿Por qué Jesús se quedó? O sea, dice que toma el pan, Él toma el pan y dice que es su cuerpo. Todas esas cosas son humanamente. Por eso es que hay tantas sectas que no creen en la Eucaristía, no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque son misterios. Son misterios. Porque ellos piensan que todo el tiempo Jesucristo le está hablando a la carne. Jesucristo nunca nos habla a nosotros para beneficio de la carne. Todo lo que Jesucristo nos enseñó y nos hablaba era para beneficio del espíritu. Del espíritu. Por eso es que dice la palabra, la carne para de nada sirve. Solo el espíritu. ¿Y por qué el alimento él se convierte en pan? Porque ese pan es alimento para el espíritu, es una comunión. Toda su divinidad la deja en un trozo de pan, pues se lo dijo a los apóstoles, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando nosotros vamos a compartir en la misa la Eucaristía, nosotros estamos entrando en comunión, por eso que nosotros los católicos hacemos la primera comunión, porque estamos entrando en contacto directo con la divinidad de Jesús, porque eso fue lo que le enseñó los apóstoles. Entonces, cuando él dice en Juan que él es el cuerpo, que él es el pan de vida y todo lo desarrolla a través del pan y del vino, tenemos que nosotros teológicamente también entender el porqué de esas cosas. Y eso, por eso es que hay tanta gente confundida y no comprenden las escrituras, porque hay que estudiar teología, hay que ver las cosas desde el punto de vista, desde la óptica de Dios, desde la óptica de Jesús, desde la óptica de la Santísima Trinidad. No lo podemos entender por nuestros propios ojos, porque no lo vamos a poder comprender. Lo vamos a desvirtuar completamente. Vamos a seguir con el video. ¿Qué significa? Esas cosas no se pueden desconocer así porque sí. Entonces, si usted es inteligente, cuando vaya a entablar
un diálogo con un hermano separado antes de que lleguen con ese lenguaje tan perspicaz, ¿no? Quiero hablarte de Cristo Jesús, compartir la palabra del Señor. Yo no te vengo a hablar de religión, no. Yo no quiero hablar de religión, yo quiero hablar del Señor Jesús. ¿Ya aceptaste a Jesucristo como tu único Redentor y Salvador? ¿Ya lo conoces? ¿Ya conoces la palabra que dice esto? Antes de que empiecen con ese lenguaje tan sofisticado y tan lleno de seducción, creo que usted puede iniciar el diálogo de esta manera. Mira, si tú me muestras por la historia que tú vienes desde el Señor Jesucristo para acá, yo creo que yo voy contigo porque sí estoy necesitado de Dios. Entonces esa persona con la historia le va a tener que demostrar que viene desde el mismo Señor Jesucristo. La gran sorpresa, querido amigo, que usted va a tener es que no van a poder, porque no tienen historia. Mire, así como da el ejemplo de nuestra propia historia, fotografías, filmaciones, cuadernos, ropa, juguetes, ¿no? Personas que nos conocen, etcétera, que pueden dar razón de nuestra historia aquí, que no estamos pintados. De hecho, personas que ya murieron también dejaron una historia, ¿no? Entonces, es fácil corroborar la existencia y la realidad histórica de las personas. Pues lo mismo de las instituciones y de las cosas, como de la Iglesia Católica. Entonces, usted puede preguntar a estos hermanos, como bien estoy diciendo, que les demuestren el origen, con arqueología, ¿no? Con escritos, ¿no? Con la misma Sagrada Escritura, el origen de esas iglesias, de sus iglesias, y resulta que no van a poder. Uno les puede hacer una pregunta: a ver, hermano, yo quiero que usted me muestre sus primeros templos. Veo que sus templos no hay vitrales, los techos son bastante bajos, las bancas son así, no tienen imágenes. Así eran los templos de aquella época. ¿Había algún dibujo? Porque como no había fotografías, no, ni filmadoras, entonces, pero sí hay dibujos. Entonces, muéstreme cómo eran los templos. ¿En qué documentos se puede afirmar que desde aquella época, desde Jesucristo para acá, ustedes le decían a sus pastores, pastores? ¿Sí les decían pastores o les decían padres? Muéstreme a ver eso. Muéstreme los documentos que ustedes tienen, sus libros que hablan de su doctrina, así como hay libros de Joel Austin, por ejemplo, o de otros pastores que han escrito documentos, ¿no? Si los escriben ahora, también los debieron haber escrito hace 2000 años. Muéstrenme esos documentos. ¿Dónde están esas cartas? ¿Dónde están esos escritos? Ven que hay tantas maneras, sin necesidad de la Biblia, no de convencer, como él dice, no de convencer, sino de nosotros dar razones el por qué creemos en lo que creemos, más bien. Porque ahí afuera hay muchos grupos, denominaciones, que se la pasan difamando a los católicos, acusándolos de idólatras, acusándolos de papistas, de adoradores de hombres, de adoradores de yeso. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una tradición que viene de los apóstoles, una tradición que fue enseñada por Jesucristo, una manera de ser. Tanto que hablan de que nosotros somos idólatras, que adoramos imágenes, que las imágenes son diabólicas, por favor. Ese tipo de cosas, esas cosas nosotros no nos las sacamos de la manga antier. De hecho, el arca de la alianza tenía imágenes en su parte superior, tenía imágenes. Jesucristo mandó a hacer una serpiente. Las imágenes son parte de la vida cotidiana. Las imágenes hablan, tal vez una imagen una imagen te puede decir tantas cosas. Por eso existen las imágenes. El marketing se hace a través de imágenes. De hecho, a través de una imagen tú puedes destruir cualquier cosa como que puedes construir. ¿Entiendes? Las imágenes están en los dólares. En las imágenes de nuestros padres están plasmadas en una foto. O sea, esas cosas que se nos dicen a nosotros, los católicos, pero eso no son inventos. Es que la imagen es parte también de la vida cristiana.
En los tiempos de los apóstoles y en los tiempos cuando el cristianismo estaba sucediendo, estaba creciendo, ¿qué pasa? Antes el pueblo judío había muchas personas que no sabían leer, no sabían escribir. Entonces los cristianos tenían que poner una imagen, ya sea de una cruz o de un pescado, una imagen. De hecho, en las catacumbas hay imágenes de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque las personas que no sabían leer o escribir, cuando veían esas imágenes que representaban al cristianismo, ellos sabían que que se rendía culto o que ahí se congregaban parte de la iglesia. Las imágenes han sido parte de la vida cotidiana. Entonces, para que vean que utilizan hasta eso para, para meter miedo, para meter miedo. Pero nosotros tenemos una enseñanza apostólica y, y ahí vamos a seguir con el video. ¿Dónde están esas firmas? Muéstreme cómo se celebraba el culto. ¿Alguien escribió cómo se celebraba el culto? ¿No? ¿No se celebraba Eucaristía? Muéstreme cómo se desarrollaba y cómo se alababa al Señor. Y verá que ahí los va a ustedes, querido amigo, si es inteligente, los va a dejar ahí quietos. Quietos. ¿Por qué? Porque toda esa información de la iglesia primitiva la tiene la iglesia católica. Bien. Primero. Segundo, como usted sabe utilizar su cabecita, entonces usted va a preguntarles lo siguiente. Querido hermano protestante, con mucha deferencia y respeto, le quiero hacer esta pregunta. ¿La Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina cristiana? Ellos les van a contestar, sí, es la única fuente. Entonces, quiere decir que ahí en la Biblia, como es la única fuente, es decir, donde emana toda la verdad y toda la autoridad, entonces ahí se va a saber muchas cosas. Entonces usted le va a decir a estas personas protestantes, bien, querido amigo, como la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, entonces yo quiero que usted con la Biblia me muestre por qué los evangelios fueron 4, no 5 o 7. ¿Por qué fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué las cartas de Pablo fueron las que son? ¿Por qué las cartas de Pedro fueron 1 y 2 y no 3 o 4 o 7? ¿Por qué la carta de Judas solamente es 1 y no 12? ¿Por qué Judas? ¿Por qué la carta de Santiago? ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Quién fue el que dispuso o quiénes dispusieron que esas cartas o esos libros o esos documentos eran inspirados? Muéstreme con la Biblia eso. No van a poder. ¿Por qué? Porque la Biblia no trae esa información. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina. ¿Por qué? Como le estaba mencionando, no hace falta traer solamente la escritura para dejarle saber a los hermanos protestantes el por qué nosotros hacemos lo que hacemos, creemos lo que creemos. No hace falta. Solamente, tenemos que traer datos solamente. Solamente con datos. No hay que ser de alguna manera o algunas veces hay que ser brillante, simplemente traer los datos. Ese tipo de... ellos siempre cuestionan dónde dice eso en la Biblia, dónde está escrito eso en la Biblia. Caballero, no todo está en la Biblia, dice la palabra, que muchas cosas hizo Jesús, que si se fueran a poner cada una en estos libros, no cupieran los libros en el mundo. Si se fuera a introducir en la Biblia todo lo que hizo Jesús, que vieron los apóstoles, o sea, iba a ser demasiado. Por eso tenemos la tradición, que es el Evangelio también de palabra. ¿Cómo nosotros sabemos que Jesucristo nunca se casó? Porque en la Biblia no lo menciona. ¿Cómo sabemos que Jesucristo fue célibe? En la Biblia no lo menciona. ¿Cómo nosotros sabemos que realmente
la Virgen María no tuvo más hijos, como ellos mencionan que la Virgen tuvo más hijos, cuando todos los hijos que le mencionan a la Virgen, de la Virgen en la Biblia, todos tienen su padre y su madre. Pero ¿cómo nosotros sabemos de la asunción de la Santísima Virgen María? Porque luego del Apocalipsis la iglesia se siguió desarrollando. Los padres apostólicos siguieron haciendo sus escritos, todo quedó documentado. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos todo eso? Porque nosotros tenemos la Iglesia Católica tiene la plenitud, tradición, magisterio, Biblia, iglesia. Entonces, cuando de manera sencilla uno le explica el por qué nosotros, ¿verdad? Porque no queremos como que tratar de convencernos, no, nosotros no queremos convencerte, simplemente te estoy aclarando, tú me estás a mí haciendo preguntas y muchas veces lo que estás calumniando, y aquí sin la Biblia te puedo explicar, te puedo dar, ¿verdad? Razones de mi fe sin la Biblia, porque más allá de la Biblia tenemos también otros recursos, otras enseñanzas, una historia, que eso es lo que no tiene el protestantismo. Por eso es que ellos desconocen tanto lo que son los sacramentos, los desconocen, porque no tienen una historia cristiana desde sus comienzos. Ellos comenzaron en el 1600, en el 1500. Sí, está el protestantismo histórico porque ya han pasado 5 siglos o 6, pero la Iglesia Católica ya tiene 20. ¿Sabes? Estábamos hablando de una distancia magistral. Estamos hablando de mucho tiempo. Estamos hablando de 15 siglos. Ellos tienen como muchos 5 siglos, comparado a 20, ya para 21 siglos. O sea, la historia está, y tras que la historia está ahí, o sea, ellos no tienen mucho de que el protestantismo prácticamente, si venimos a ver desde la creación del mundo y de la humanidad, 500 años no son nada. 500 años no son nada. Ellos prácticamente son un sector que se separó de la iglesia, un sector naciente prácticamente. O sea, son un sector naciente. La iglesia católica ya ha sobrevivido emperadores, imperio, reinado, de todo, hasta la actualidad, celebrándose la Eucaristía constantemente. Y no solamente eso, desde Pedro hasta el Papa Francisco, ¿verdad? El papado ha estado todo ese tiempo, por promesa de Dios. Y es por eso que nosotros los cristianos, católicos cristianos, los verdaderos cristianos, porque venimos desde venimos, traemos esa tradición y esa herencia desde los cristianos nacientes, celebrando la Eucaristía, porque eso es lo que nos hace realmente cristianos y católicos, pero más que nada cristianos, porque estamos en completa comunión con Dios en la Eucaristía, cuando creemos que el cuerpo y la divinidad de Jesús está ahí. ¿Ok? De hecho, a los cristianos nacientes los llamaban caníbales, los mataban por canibalismo, porque ellos aseguraban que estaban comiendo la carne de Cristo, y los mataban, los martirizaban, porque creían, y actualmente creemos, que toda la divinidad, la carne, cuerpo y toda la divinidad de Jesucristo está en la Eucaristía. 20 siglos celebrando la Eucaristía. O sea, nosotros siendo partícipes del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos hace realmente católicos, aparte de los sacramentos y de la doctrina. Pero ¿qué nos separa de los demás? Somos la única iglesia, la iglesia católica apostólica y romana, porque la sede del Vaticano queda en Roma, y que tenemos al Papa como pastor
líder y mayordomo de la iglesia. Todas esas son las características del verdadero cristiano. Ahí está el verdadero cristianismo, porque los apóstoles, Pedro era obispo, lo que existía era el obispado, lo que eran los presbíteros, los sacerdotes, lo, lo, estaban también en el sector de las religiosas, se levantaron las religiosas, todas mujeres ¿verdad? Que consagraban su vida a Dios, no caían en matrimonio, consagraban su vida a la vida cristiana. Esas son las religiosas, las monjas, que conocemos como monjas, mujeres consagradas, no perfectas, pero consagradas. Ese es el verdadero cristiano, el que celebra la Eucaristía, el que tiene al Papa como el que obedece y el que sigue al Papa. O sea, quiero ser bien cuidadoso aquí con el Papa, porque muchos pensamos que nosotros tenemos al Papa por encima de Dios. No, simplemente obedecemos y respetamos lo que es el ministerio papal. Hay que respetarlo, porque eso es un ministerio creado por el mismo Jesús. Cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Pedro iba a morir tarde o temprano, era humano, pero su ministerio, ese ministerio papal, eso si existe hasta el sol de hoy, es porque, y luego de tantos siglos, es porque algo divino hay detrás de ese ministerio. No, piénsalo. Porque no todo lo que está creado por el hombre dura tantos siglos. Todo lo creado por el hombre, por idea, por iniciativa del hombre, no dura tantos años. Mira los imperios romanos, imperios creados por hombres. ¿Ah? Los reinados, todos esos reinados, grupos mismos, iglesias protestantes que han nacido y no han durado un año. Iniciativa de un hombre. ¿Ves? Todo lo que comienza por iniciativa de una persona, de un hombre, no dura tantos siglos. Lo instituido por Jesús, 20 siglos desde que él instituyó y desde que él, ¿verdad? Reunió a los apóstoles, crea el ministerio papal, ¿verdad? A Pedro como mayordomo de la iglesia. Todas estas cosas hay que tenerlas en consideración, porque son cosas muy importantes para poder llamarnos cristianos. No es solamente evangelizar. Evangelizar es la labor del cristiano, pero para nosotros saber por qué somos cristianos y qué nos hace cristianos, es importante saber esto. ¿Ves? Es importante. ¿Cómo yo quiero ser ingeniero o abogado? Tengo que ir a la escuela, porque no solamente porque deseo ser abogado, ya soy abogado. No, tengo que ver. Y cuando voy a la escuela nos enseñan cómo nació el oficio de la abogacía, todas esas cosas, y todo el proceso. Y hay un comportamiento, ¿verdad? Hay un orden para ser abogado, como todo en la vida. La iglesia no es la excepción. La iglesia no es la excepción, como todo en la vida se va desarrollando y tiene un orden y tiene una razón de ser, como todo en la vida, y la iglesia no es la excepción. Vamos a seguir con el video. Porque es una doctrina que los evangelios son 4. Porque es una doctrina que Pablo escribió varias cartas. Eso es una enseñanza, ¿ya? Y como la Biblia no trae quién dispuso que libros eran inspirados, quién dispuso que las cartas de Pablo eran estas, quién dispuso que las cartas de Pedro eran estas, quién dispuso que la carta de Santiago era esta, quién dispuso que el Apocalipsis era este. Entonces, como eso no lo dice la Biblia, entonces se cae por su propio peso esa afirmación falsa y principio erróneo de Martín Lutero, que dice que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, porque no es. Existe otra fuente que es la historia. Entonces, como va viendo usted, querido amigo, la historia que sí tiene la Iglesia Católica
la Iglesia Católica le puede demostrar por qué las cartas de Pablo son las cartas que son, por qué las cartas de Pedro son las cartas que son, por qué el Apocalipsis es el Apocalipsis, y quién escribió eso, y quién dilucidó eso, y dónde están esos documentos. Los escritos que están después de que la Biblia fue compilada, ¿no? ¿Quién la compiló? ¿Qué iglesia protestante la compiló? Es decir, la reunió. Tomaron las cartas de Pablo, tomaron las cartas de Pedro, tomaron las cartas de Santiago, el Apocalipsis, las cartas de Judas, la carta a Timoteo, todas esas cartas y todos esos documentos y todo ese acervo literario se juntó, se compiló. Fue el Papa San Damaso I que dijo: esta es la Biblia, porque la tenía. Ninguna iglesia protestante tiene esa información, la tiene la Iglesia Católica, porque fue ella la que compiló y organizó la Biblia. La organizó. No estoy hablando aquí de escribir, sino la organizó, la compiló. Buena ¿No? aclaración. Dijo: Muy estos buena libros son aclaración. inspirados, estos libros no son inspirados, porque la Biblia no cayó del cielo. Estamos en una realidad de orden histórico y la historia no nos deja mentir. Entonces no existe ningún documento Los que datos diga: son mire, los el datos. pastor fulanito de tal fue el que recogió estas cartas. Y el pastor de la iglesia Luz del Mundo dijo: esta es la Biblia. No, nada de eso. ¿Quién fue el que dijo: esta es palabra de Dios? Un papa. Y todos esos documentos que sabemos, ¿por qué son 4 evangelios, no 7, no 9 y no 3? ¿Por qué lo sabemos? Por lo que quedó consignado en la historia, que nos muestran por qué esos libros fueron los que se consideraron inspirados, por qué esos libros fueron los evangelios, por qué fueron 4 y no 8. Eso lo tiene la Iglesia Católica. Eso no tiene ninguna iglesia protestante. Sigo. 3. Ellos afirman que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está conformada por todos aquellos que han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su único Redentor y Salvador, que esa es la iglesia. ¿Sí? Falso. ¿Por qué? Porque si es una iglesia, todos tendrían una doctrina, y no es así. Y se puede comprobar por la historia. Unos creen en la Trinidad, otros no. Unos creen en el sábado como el día del Señor, otros no. Unos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros no. Ahí quiero, ¿verdad? Quiero también mencionar eso mismo. Esa es una de las cosas que se mencionan nosotros los católicos también a los hermanos protestantes. Le decimos: ustedes no tienen unidad. No tienen unidad, que fue lo que Jesucristo llamó a todos los cristianos a tener una unidad. No tienen unidad. Ustedes creen, algunos creen una cosa y entonces eso, mi hermano, no es unidad de doctrina. Porque pueden, sí, no solamente porque creen en Cristo, porque creen en Jesús, porque creen que la Biblia es palabra de Dios. Todo eso está muy bien, magnífico. Pero no tienen unidad de doctrina. Y ahí es donde ahí es donde la novela cambia. No hay unidad de doctrina. Los apóstoles evangelizaban, levantaban iglesias en diferentes regiones con una misma doctrina. Eso es algo que todo cristiano debe tener claro. Es la unidad de doctrina, no unidad en el pensamiento de que Jesús es Dios y que Dios y la Santísima Trinidad, porque muchos de los que nacieron del protestantismo, porque hay iglesias que se quieren separar del protestantismo, lamentablemente se les hizo bien tarde, porque el protestantismo para ustedes es el tronco, pero las ramas son un montón. Y muchos creen en el bautismo, muchos no creen en el bautismo. Es un sacramento, porque Jesucristo, entonces algunos bautizan de la manera como se bautizó Jesús. Es una contradicción doctrinal brutal. Y eso es lo que no los hace a ustedes, no los hace tener esa unión. Es lo que los separa a todos ustedes. Y por eso quise, ¿verdad?, abundar
en ese punto que es bien, bien, bien importante lo que el Padre está hablando aquí. Unos cobran el diezmo, otros no. ¿Ves? Unos se bautizan en un río, otros no. Unos creen en la Eucaristía, otros no. Entonces usted se va dando cuenta que una iglesia que está fundada, edificada por nuestro Señor Jesucristo, no va a ofrecer o a enseñar diferentes doctrinas. Por lo tanto, ¡pum!, también se cae por su propio peso esa falsa afirmación de que la iglesia está conformada por, la iglesia que Jesucristo fundó, está conformada por todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su único Redentor y Salvador, porque eso es mentira. Mentira, claro, porque si no tendrían una sola doctrina, pero tienen varias doctrinas y doctrinas serias. Estamos hablando aquí del bautismo, una cosa seria. Entonces, con la historia. Un ejemplo grande lo tenemos en los testigos de Jehová, porque aquí yo hablo con nombre y apellido. Yo hablo con nombres y apellidos porque a nosotros los católicos nos atacan de una forma brutal y nosotros, mira qué sencillo, nosotros damos respuestas de nuestra fe, nosotros damos, ¿verdad? Nosotros respondemos al porqué del porqué y lo que creemos en lo que creemos. Los testigos de Jehová, una secta brutal que es muy peligrosa, en mi opinión personal, porque yo he estudiado lo que es, ¿verdad? Lo que enseñan los testigos de Jehová, y una de sus enseñanzas más fuertes es que Jesucristo no es Dios. Pero también nacen del protestantismo, para que ustedes vean. Y muchos protestantes ¿sabes? No, con los testigos de Jehová nada que ver, porque es una fe es una religión muy rara, pero es para que ustedes vean lo peligroso de tener diferentes doctrinas y hacerse llamar en sí la iglesia fundada por Jesucristo. Historia usted puede desbaratar y desmontar las mentiras de las iglesias protestantes. Que ningún pastor lo venga a usted a embaucar, y por eso yo invito a cualquier pastor protestante que me diga: mire, nosotros la iglesia tal estamos en el siglo I y aquí están nuestros templos, aquí está la arqueología que no nos deja mentir, aquí estaba cómo se celebraba el bautismo, que era en el nombre de Jesús nomás, aquí están los documentos que prueban que no se celebraba Eucaristía por ningún lado, aquí está bien claro, aquí están estos documentos de la iglesia primitiva, del siglo I, siglo II, no se tenía a María en cuenta para nada. Entonces, que les muestre eso, no tienen cómo demostrarlo, porque eso no existe esa doctrina que les acabo de denunciar, y porque no existían las iglesias protestantes. Históricamente hablando, las iglesias protestantes aparecieron en el siglo XVI, históricamente hablando. Y si algún pastor protestante y si algún hermano separado me dice que estoy mintiendo, entonces me tiene que demostrar con la ciencia arqueológica, me tiene que demostrar con los libros, ¿no?, de aquella época que hablen de su iglesia, me tiene que demostrar que la vivencia de la iglesia de aquella época coincide con la enseñanza que ellos tienen ahora, y se van a llevar un fiasco impresionante, y les voy a decir por qué. Porque como la historia no miente, tenemos los padres apostólicos y los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos eran los discípulos, o fueron los discípulos de los apóstoles. Tenían el mensaje ahí calentito, tenían la doctrina calentita, tenían el culto ahí calentito, todo estaba fresquito, y entonces escribían cómo se celebraban los sacramentos, cómo se adoraba al Señor, cómo se tenía en cuenta la Virgen María, si cobraban el diezmo o no cobraban el diezmo, si tenían el sábado como el día del Señor o el domingo, todo estaba calentito y escribieron, y eso es la historia. Y entonces usted invita a cualquier hermano separado y le dice: mire la historia del primer siglo, siglo I, siglo II, siglo III, y compare
esa enseñanza, esa doctrina con la que usted tiene ahora, a ver si se parece en algo. No se parecen en nada. Por eso usted no se deje embaucar. Y le recomiendo esto, querido amigo, hermano católico. Antes de que usted se deje embaucar y atiborrar por textos bíblicos, usted le va a decir al hermano que llega a su casa con mucha educación y mucha decencia: hermano querido, antes de que usted me hable de nuestro Señor Jesucristo, quiero que me hable primero de su iglesia. Porque Jesucristo fundó una iglesia. Porque si usted me habla de Jesucristo y no me habla de su iglesia, entonces creo que voy a entrar en confusión. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la palabra del Señor sí dice que edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Y entonces usted lo va a confrontar y le va a decir: muéstreme históricamente el origen de su iglesia. Y si le dice: no, la iglesia no importa, entonces usted le dice: entonces hágame el favor y se va de mi casa, porque Jesucristo dijo que iba a edificar una iglesia, y como que ahorita no importa. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Wow. Y así las cosas. Así las cosas. Y estos son uno de tantos videos que el padre hizo. Tiene muchos videos muy buenos. Yo, en lo personal, yo lo voy a dejar en la descripción. Voy a copiar el link del video para que puedan verlo en la totalidad y sigan su canal. Y es lo que, una vez más, a todo católico, lo animo: estudien. El cristianismo se estudia, la fe se estudia. Para uno saber hacia dónde va, tiene que saber de dónde viene, de dónde vino, de su pasado, ¿verdad? Como yo digo, cuando estamos conociendo a una, ¿verdad? Si somos hombres, pues conocemos a esta dama, queremos saber de ella, porque para nosotros poder, ¿verdad? Tener, luego tener ese respeto, ese amor, ese cariño, tenemos que conocerla. Tenemos que conocer de dónde viene, su familia, todo es importante. El cristianismo, el catolicismo no es la diferencia. Y la Iglesia Católica tiene, wow, en lo personal, a mí no me da la vida, mi vida completa no me da para estudiar toda la historia de la Iglesia, la historia de los santos, la historia de todas las épocas, todas, todas las épocas que ha sobrevivido la Iglesia, los sacramentos, todas las épocas que ha sobrepasado la Eucaristía, todas esas cosas. Por eso es que es importante educarnos, porque la fe se estudia, hay que estudiar la fe, además de la palabra nos da luz, nos da una dirección, ¿verdad? Nos da una dirección, además de que también nos educa, pero debemos saber, ¿verdad? Para poder amar a Dios, a Jesús y todo lo que es su misterio en su plenitud, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar y a medida vamos estudiando la historia de la iglesia, del cristianismo, más nos vamos encariñando, porque estamos viendo en todos esos acontecimientos la vida y el legado de Jesús, que eso es bien importante. Y nada, pues hasta aquí los dejo. Los animo solamente a eso, además de la Sagrada Escritura, escuchar el Evangelio todos los días, que hay muchos sacerdotes en YouTube dejando el Evangelio del día por las mañanas, por las tardes. YouTube tiene muchas herramientas para nosotros seguir creciendo en la fe. Y nada, estudien. Yo los animo a que estudien la fe, su iglesia, a que estudien, ¿verdad? Lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Toda la historia, todo está ahí, lo positivo, lo negativo, todo está ahí. Pero lo más importante que yo lo animo a estudiar y a profundizar y a porque puedan comprender son los sacramentos. Los sacramentos.
Eso es lo que nos hace a nosotros, lo que nos une como iglesia, en el creer en todos los sacramentos, creer en la Eucaristía. Eso es lo que nos hace verdaderos católicos. Comprender el misterio de la Eucaristía, el misterio del bautismo, el misterio del matrimonio, todo eso, ¿verdad? Todos esos sacramentos. Cuando nosotros estamos en una unidad de doctrina, o sea, que comprendemos todos, nos hacemos verdaderos católicos, además de la lectura y de la misa, todas esas cosas, pero el creer en los sacramentos, en creer todo lo que la iglesia nos ofrece, todo lo que Jesucristo le dejó a su iglesia, a su sacramento, es lo que nos hace verdaderos católicos. Estar en esa unión de mentalidad, pero no creer porque la iglesia, no, creer de corazón y de que todo eso tiene un fin, tiene un propósito, ¿ok? Todo tiene un propósito espiritual. Y a la hora de nuestra partida, pues vamos a comprender más en plenitud, porque nosotros en la iglesia le llamamos los misterios de la fe. Y como misterios al fin, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros los interpretamos y cómo comprenderlos desde el punto de vista humano, desde la carne. Son misterios, pero que ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos comprender esos misterios. No entenderlos, no adivinar el porqué de por qué no, porque hay cosas que no tienen explicación, pero al menos podemos comprenderlos. Comprender que detrás de esos misterios hay un fin, hay un propósito. Y eso es lo que nos hace a nosotros verdaderos católicos. ¿Ok? No es solamente ir a los domingos a la misa. No, no es solamente y reunirnos en los grupos de apostolado. No, porque muchos católicos que van domingo tras domingo a la misa, van a lo que, pero muchos, y yo sé que sí, tienen duda de la presencia de Dios en la Eucaristía, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, cuando no tenemos esa unidad de creencia en el corazón, pues nos separa, de cierta manera, nos separa. Están los que creen y los que no creen. Los católicos que creen y los católicos que no creen. Ahí no hay unidad. No es solamente unidad en creer de que como mencioné anteriormente, de que Dios es uno, Jesucristo el Hijo de Dios, Santísima Trinidad. Sí, todo eso es básico. Creer eso es muy importante, pero también es bien importante creer en los misterios de la fe, misterios de la fe, y también creer en las funciones de los sacramentos, creer en uno y cada uno, de que cada uno tiene una función, y creer de que a medida más grande mi fe, mejor trabajan en el espíritu, en el alma, es lo que importa. Ser católico no es fácil. El ser católico no es ir domingo a misa. Decir católico no es llevar el rosario y decir que María es la Santísima Virgen y que no tuvo más hijos. O sea, ser católico va mucho más allá de eso. Ser mucho más católico es ser obediente a la plenitud de la fe. Ser obedientes y tener pleno conocimiento y creer, que es lo más importante, creer, tener fe. Pues Jesucristo siempre nos dice a nosotros, tengan fe, no tengan miedo, tengan confianza. ¿Qué es no tener miedo? Tener confianza en que todo, ahora mismo no todo, se nos tiene que ser, ¿verdad? De alguna manera se nos tiene que ser explicado y que nosotros comprendamos todo lo misterioso. No, eso no es así. Tenemos que tener fe de que Jesucristo tiene un propósito y que ese propósito siempre va a ser el mejor para nosotros, de bienestar. Vamos a tener, de Jesucristo para nosotros tiene lo mejor. En eso es que tenemos que tener fe. Eso es lo que nos hace católicos. No es ir a un templo, dar 4 brincos y allá
y allá tirarte cosas y que ponerle nombres a a las ridiculeces, unciones y dar brincos y saltos. Eso no es ser cristiano. Eso es ser payaso. Eso es ser un payaso. ¿Ok? Ser católico, ser un cristiano católico va mucho más allá de lo que la gente piensan y creen por ahí. Que voy a la misa, no bebo, no, hoy no bebo cerveza, que yo dejé el cigarrillo, que esas son cosas buenas, pero va más allá. Tenemos que estudiar. La fe se estudia. La fe, el conocer a la iglesia es importantísimo. Y nada, será hasta el próximo video, Dios mediante.